Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy he traído una amiga, es una abogada venezolana. Ella es directora de una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que ayuda a las personas en condición de movilidad de cualquier nacionalidad a gestionar, a resolver los temas inherentes a su cualidad de migrantes. Con ella vamos a hablar de todo lo relacionado con la diáspora venezolana. Es residente de México y actualmente está pasando una temporada en los Estados Unidos. De todos estos temas vamos a conversar con mi amiga Lisbeth Guerrero. Bienvenida, amiga. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, como ya les dije en la introducción, Lisbeth reside en Ciudad de México, es venezolana y forma parte de esa diáspora. De ese tema vamos a hablar no solamente de la diáspora venezolana, pero especialmente de la diáspora venezolana por lo que nos toca. Yo particularmente estoy muy movida con los últimos acontecimientos que involucran a venezolanos en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Y no me ocupa el hecho de que tengan que recibir a los venezolanos porque en otrora Venezuela recibió extranjeros de todo el mundo amorosamente, sino porque somos humanos y es bueno que cada quien desde la grandeza que lleva dentro pueda ser solidario, pueda ser generoso en algún momento con alguien que tiene alguna necesidad. Lo primero que quiero saber, amiga, como migrante, ¿cómo te has sentido tú después de haber salido de tu país? Y bueno, y vamos a entrar a todas esas consideraciones de los pensamientos, de las emociones. Mira, yo he hecho una reflexión durante todo este tiempo y es efectivamente que ser migrante o ser persona en contexto de movilidad, en todas sus vertientes, en todo lo que significa el migrar, no es fácil para ninguna edad. Es una situación complicada y es una situación que, a diferencia de mucho de lo que se dice de programas que existen a nivel regional y mundial de soluciones duraderas, no hay una solución duradera. ¿Por qué? Porque siempre, siempre vas a ser migrante y siempre va a haber un hecho que te afecte por no estar en tu país. Este, Creo incluso, y obviamente hay una diferenciación en lo que es el migrar de un muchacho joven al migrar de una persona ya de más de 40 años, dependiendo del país donde se encuentre, cuando sabemos que las políticas incluso laborales e inclusivas favorecen mucho a los jóvenes, pero cuando hay una persona ya de más de 40, entonces empieza el problema de cómo insertarse, vamos a hablar formalmente al campo laboral, ¿no? Y salen las políticas de emprendimiento cuando no todo el mundo nació para emprender, no todo el mundo sabe vender, entonces tiene mucho todavía que aportar y de hecho de eso hay pruebas estadísticas de muchos informes a nivel mundial de lo que significan las personas migrantes para el país de recepción, lo que contribuyen a ese país tanto interculturalmente como a nivel económico, porque son personas que pagan impuestos, que desarrollan en el país que los acoge. Entonces, efectivamente, las políticas públicas en materia migratoria no son del todo las más adecuadas y lamentablemente estamos ante un contexto bastante complicado que las, las, las vuelven más difíciles de ejecutar. También es diferente salir de tu país porque quieres ir a explorar a otro país, como fue lo que experimentamos los venezolanos antes de este sacudón, pues. Es distinto salir de tu país porque no tienes más remedio, porque es la única opción posible. Libe, si tú te pudieras poner en los zapatos de tanta gente con la que supongo que en tu carácter de directora de esta organización te habrá tocado escuchar, ¿cómo piensa un migrante cuando está, o sea, cómo piensa un nacional en su país cuando está tomando la decisión de migrar? Mira, yo primero quiero ir a lo que decías en un momento de la diferenciación en cuanto a cómo sales, porque de ahí parte precisamente el que a nivel de derechos humanos y de la materia migratoria manejemos
estos definiciones. O sea, migrante como tal, el migrante es el que salió porque decidió simplemente explorar. Mientras que hay muchos otros que son los necesitados de protección internacional, como el refugiado o el solicitante de refugio, o el desplazado forzado, que sin necesidad de ser un refugiado o un solicitante de refugio, salió a la fuerza, como el caso de muchos de nosotros que tuvimos que salir a la fuerza de nuestros países, no porque queríamos, sino porque nos vimos obligados a hacerlo. Efectivamente, en esta tarea te consigues con una diversidad impresionante de situaciones, que incluso como defensores de derechos humanos tienes que tomar la parte del autocuidado, porque es muy fácil caer en esas depresiones, en esas situaciones de frustración, cuando muchos hechos no dependen incluso de ti directamente resolverlos, cuando las políticas de un país no se prestan o de tu mismo país de origen no brindan las mayores facilidades para que tú puedas resolver una situación con las personas a las que atienden. Eso ha variado mucho de la decisión de las personas de por qué salir. Y, por ejemplo, si hablamos de la comunidad venezolana, todos sabemos que nosotros jamás hemos tenido una cultura migratoria, o sea, nosotros tuvimos que aprender a la fuerza lo que significa migrar. Y en un momento, en algunos países, bueno, como empezó con los caminantes, incluso saliendo por frontera de Colombia y llegando a países de Latinoamérica, caminando. Y hacia lo que es el norte de América, no había tanta migración porque entonces la gente no tenía económicamente los recursos como para trasladarse y tomar un avión, entonces era más fácil ir hacia Latinoamérica. Y en, Pero yo quiero saber, porque tú en tu condición de directora de esta organización que ayuda a la gente con movilidad, debes haber escuchado muchos testimonios. O sea, ¿qué está pensando en concreto un venezolano cuando elige alguna de estas opciones de las que estabas comentando? mejorar la economía y la condición de vida de él y de su familia. Y en Ese, ese momento, una persona que está eligiendo irse de su país tiene la posibilidad de explorar en el mundo emocional todo lo que eso implica por lo que está dejando, que va a vivir un duelo, que va a atravesar dificultades, que lo va a abrazar la desesperanza en algún momento. no, yo creo que no. Creo que, sí, sí, creo que no exagerar si digo que el 90% de los casos realmente no se sientan a analizar lo que eso realmente significa, no solo físicamente, sino emocionalmente, por todas las cosas que van a pasar y lamentablemente hay mucha desinformación. O sea, las personas se dejan guiar por esta desinformación de medios de comunicación o redes que les dicen que todo es una maravilla, que todo es precioso y realmente no saben a lo que se van a enfrentar. Y sobre todo cuando, como decías, no teníamos esa cultura. Nosotros salíamos y regresábamos. Tú estabas hablando de los tipos de migración. Entonces, quiero, así como para poner orden, primero salieron, según lo que yo entiendo, los perseguidos políticos y Ujú. la gente que tenía recursos para sostenerse a donde eligió migrar. Después salieron las personas que estudiamos, los que nos preparamos en las universidades, los pequeños empresarios, es decir, lo que se encasilla dentro de lo que es la clase media. Después salió gente que no tenía ninguna formación y tampoco tenía recursos, pero que no encontró más opciones y eligió migrar. Y después hay una, digamos, migración exportada, que es esa gente, la delincuencia que se envió, lo podemos hablar con claridad, que se envió al extranjero para dañar la migración, o sea, la diáspora, pues, que había salido porque no teníamos más remedio, porque no habían las circunstancias, las oportunidades se acabaron y entonces la gente que estudió, la gente que se preparó, no tenía las posibilidades que nosotras en su momento tuvimos. Y Ujú. bueno, nuestros hijos, yo me vine por mis hijos, ¿no? Decidieron salir. Pero esta gente que fue enviada, a dañar la diáspora.
y también a desestabilizar, porque eran dos los objetivos, desestabilizar otros países. Entonces yo quiero que tú nos hables de cada uno de estos grupos, de lo que tú has encontrado en la organización, si tienes algunas características de los grupos, la experiencia que has tenido con ellos, etcétera. Sí, has definido muy bien los cuatro grupos que señalas. Efectivamente, vienen por etapas y fue al principio todas estas personas que sí tenían un estatus, vamos a decir, económico un poco mayor, y que sí, aparte de tener económicamente la posibilidad, tenían un estatus incluso intelectual, de estudios y todo superior también. Cuando ya toca esta parte, vamos a decir, de clase media, también eran personas que si bien no tenían recursos para decir yo tengo ahorrado, no sé, y me puedo mantener un año, sí habían posibilidades tal vez también intelectuales que le permitían decir, bueno, puedo arriesgarme y sé que puedo lograr algo, que me puedo estabilizar, que... Y creo que esas migraciones incluso eran un poco más pensadas, más analizadas, o sea, estudiaba más hacia dónde me iba a ir, cómo me iba a ir, las redes de apoyo, a quién tengo allá realmente para irme. Luego de esas migraciones, y en el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad, hubo un quiebre, vamos a decir, ¿no? O sea, hubo un momento donde ya empezaron a pedir más visa a los venezolanos en todas partes y obligó, y de hecho cuando se ve todo lo de la selva de Darién, por ejemplo, se ve cómo se incrementó el paso de la selva de Darién, ya con un tipo de personas que ya no eran de clase media, ya eran personas de más bajos recursos, personas que no pensaban realmente o no analizaban hacia dónde voy a ir, sino que incluso, y yo lo puedo decir y lo he comentado en los grupos que he atendido, a veces siento hasta que por moda, ¿sabes? Ah, si todo el mundo se está yendo y si no es tan grave como dicen, ¿por qué yo no? Déjame tratarlo. Sin realmente analizar previamente lo que eso significaba. Y el cuarto grupo, definitivamente, sí, hay que hablarlo claro, porque pruebas de eso hay. Cómo se lanzó a otros países una migración de un tipo de personas que ya tenían una conducta delincuencial, vamos a decir, para malponer a la migración que venía haciendo un trabajo que estaba siendo reconocido y gracias a lo cual hoy en día tenemos una criminalización de nuestra comunidad, pues. Este es mi momento de decir eso que he estado acumulando por varios meses, que los venezolanos no somos esa delincuencia exportada, los venezolanos somos gente de bien. Los venezolanos, ya como conversábamos, la mayoría del venezolano que eligió salir de su país tenía recursos, como dijo Lisbeth, o sea, era gente preparada, gente que había estudiado, tenía recursos económicos y también tenía recursos intelectuales. Entonces, no es justo que nos juzguen a todos por este grupo, que yo quiero que quien escuche este programa sepa y lo pueda compartir. En Venezuela, un día se vació una cárcel donde habían más de 500 delincuentes protegidos por el gobierno que tenían en la cárcel viviendas propias para ellos y su familia, que tenían discotecas, zoológicos, o sea, que vivían como en un country de esos que hay por estos lados, ¿no? Y bueno, se salieron, se desaparecieron y fueron apareciendo en diferentes países, generando desorden, generando violencia. Los venezolanos, a los venezolanos nos solicitaban visa para entrar a muy pocos países. Nos pedían para Estados Unidos, para Cuba, para China, no recuerdo qué otros países. En los países europeos casi ninguno nos pedía visa. Entonces, a mí me duele mucho cuando nos juzgan por migración exportada con esos intereses. Uno dañar a la migración y otro desestabilizar los gobiernos. Entonces, mírennos con un poco de compasión, que no somos eso, esos grupos no nos representan y nosotros somos gente de bien, hemos aportado. Mira, en muchos países, por ejemplo, yo vivo en Uruguay, en muchos países de Sudamérica, los médicos venezolanos son apreciadísimos
y son los que están asumiendo tareas que los médicos de esos países no asumen. Son los que van a los barrios más recónditos, son los que van a los espacios marginados. Entonces, no quiero que nos agradezcan ni que nos aplaudan, sino que nos miren con compasión y dejen de juzgarnos por ese grupo exportado que ha dañado mucho a la diáspora y también que ha generado conflictos importantes con los nacionales en esos países. Entonces, amiga, dicho esto, que lo tenía aquí hace tiempo, cuéntame cómo fue tu elección, cuándo decidiste, por qué México, todo lo que tiene que ver con tu caso y después seguimos hablando con el tema en general. Mira, en mi caso particular no fue fácil decidirme a salir, definitivamente no fue para nada fácil. Yo no quería salir de mi país como muchos otros, ¿no? Que no queremos salir de nuestro ambiente, de nuestra vida, de cómo era. Yo también me vi forzada por mis hijos, ¿no? O sea, ya tenía de los cuatro, tenía dos afuera y el menor, el varón, me dijo en un momento, o te vienes o me devuelvo. Y ese o te vienes o me devuelvo sabiendo cómo estaba la situación, sabiendo que él había estado en participación frontal en las marchas, era como que no, o sea, me tengo que ir. ¿Por qué México? Porque siempre cuando la migración es pensada, tú vas a buscar esa red de apoyo. Y ya mi hija mayor tenía 2 años fuera en México, ya tenía una vida en México. Entonces, bueno, allá están ya dos de mis hijos, entonces vámonos a México. Esa es la razón de por qué se decidió que fuera a México. Maravilloso. Tú vives en México, ahorita estás circunstancialmente en Estados Unidos, pero llevas un tiempito ahí. Entonces yo te quiero preguntar, Lisbeth, si tú has sentido xenofobia en alguno de los dos países o en ambos. Mira, la xenofobia, y voy a ir primero por México, lamentablemente ha venido en aumento. ¿Ok? O sea, si yo puedo decir, yo llegué a México en el 2018, salvo casos muy, muy aislados, porque lamentablemente siempre hay alguien que va a hacer un comentario que no, no corresponde, no se veía tanto. Hoy en día, precisamente por lo que han generado los mismos medios de comunicación, por la misma información donde nos están señalando todo el tiempo como criminales, sí ha aumentado la xenofobia. Y ha aumentado la xenofobia incluso no a las personas recién llegadas, no a la gente que se quedó varada por unas decisiones de políticas migratorias de Estados Unidos, no, ha aumentado la xenofobia con gente que tiene 10 años y es residente permanente dentro del país. Lamentablemente está ocurriendo xenofobia y discriminación. Y no solo incluso del público común, o sea, de la sociedad común. No, incluso organizaciones de la sociedad civil dedicadas a atender la migración tienen conductas y comentarios xenófobos hacia las organizaciones que son lideradas por personas refugiadas y desplazadas a la fuerza. Estados Unidos obviamente también tiene una situación dependiendo del estado donde te encuentres, ¿ok? O sea, yo por lo menos en lo particular, ahorita estamos en un estado que no hay mayor movimiento migratorio y ya voy para 10 meses aquí, de verdad, yo no puedo decir que he tenido ningún comentario xenófobo, pero sí hay partes de Estados Unidos donde la situación está siendo muy grave, donde hay personas que son perseguidas, donde incluso andas en la calle en tu carro y te detienen y hay problemas. Este, hechos que se han visto de colegios donde muchachos en edad escolar atentan contra otro chico porque es de otra nacionalidad, eso ocurre en ciertos estados. Eso tiene que ver con los medios, como tú dices, pero también tiene que ver con esa conducta delincuencial de toda esa gente que llegó arropando con ese único objetivo. Bueno, lamentablemente es así, estamos nosotros sufriendo las consecuencias. Yo tengo que agradecer a los argentinos, a los uruguayos que han recibido con tanta generosidad a los venezolanos en sus países. Yo aquí, mi familia, nos hemos sentido queridos, nos hemos sentido apoyados, nos hemos sentido contenidos. Y el tiempo que vivimos en Argentina nos pasó igual. Así que bueno, un abrazo de corazón por tanta generosidad. Lisbeth, a mí me angustia un tanto es todo el odio que se está generando, porque
Bueno, la xenofobia tiene una connotación muy amplia, ¿no? Y que incluye también ese desprecio hacia el otro, pero el odio no es solamente desprecio, el odio es una ira incontenida Ujú, que vuelcas en el otro con la intención de generarle un daño. ujú. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso desde la dirección de la organización donde te encuentras? En México, bueno, lamentablemente se sabe desde hace mucho tiempo, México es un país con muchos problemas a nivel de lo que es el crimen organizado, ¿ok? Eso no es un secreto para nadie. Este, Hacia algún momento vamos a decir que, o es desde mi visión, estuvo muy contenido hacia ciertos estados específicos. Hoy en día, por lo menos en México, ya se han descubierto 3 haciendas donde han habido hechos de cuerpos mutilados, de personas desaparecidas, donde hay algunos análisis de uno de ellos, por ejemplo, que habían ofertas laborales para personas extranjeras falsas y estas personas entonces desaparecían y han conseguido cuerpos que corresponden con estas personas desaparecidas, ¿no? Este, a mí me preocupa ahorita muchísimo, igual que tú, lo que está pasando, por ejemplo, en Perú. O sea, nosotros desde la organización hacemos incidencia incluso a nivel regional y tenemos un grupo que alcanza no solo América del Norte, sino toda la región de lo que es el continente americano. Y lo que está pasando en Perú, que está avalado por un diputado que dio un mensaje de la magnitud que lo dio y que eso ha originado incluso abiertamente, señores, lo matamos por el comentario que dijo el diputado, estamos haciendo lo que él nos dijo que hiciéramos. Gente que ha salido de colonias o de zonas donde no pasaba nada, donde eran bien vistos. Y de la noche a la mañana, ya por este discurso, la gente ha tenido que salir masivamente de ahí porque su vida corre peligro. Esto se está replicando, lamentablemente. Esto ha pasado en Colombia, también ha habido un desplazamiento, está pasando en Perú. Las personas ante una situación, obviamente, que no hayan que hacer, porque a eso se suma una desinformación muy grande y una falta de apoyo total, y lo sabemos desde nuestro gobierno. O sea, no te voy a apoyar. Aquí recientemente hubo un hecho en México, y cuando hablo reciente es muy reciente, hace una semana apenas, donde se llevó a la embajadora de Venezuela en México a un espacio de albergue, a un campamento, donde había personas necesitadas de protección internacional, o sea que no debían llevar a un funcionario de ningún país y mucho menos de un país persecutor. Y el discurso de la embajadora fue, México no tiene obligaciones con ustedes, ni Venezuela tampoco, porque ustedes decidieron salir, nadie los mandó a salir. Entonces, sabemos que tampoco se cuenta con un apoyo a la hora de que las personas quieran regresar. Países que no tienen, que tienen las embajadas cerradas, como precisamente el caso de Perú, el caso de Ecuador. La gente nos escribe desde Perú y Ecuador, me quiero ir, ¿cómo hago? No cuento con los recursos, quiero optar por un plan del gobierno. Ajá, y si no está la embajada, ¿cómo haces, no? No tienen pasaportes vigentes. Entonces hay todo un contexto bien complicado ahorita, con personas incluso que quieren regresar al país, pero que no tienen los medios ni hayan cómo hacerlo. Y también hay que decir, porque hay mucha gente que en las redes sociales dicen venezolanos, ¿por qué no se van a luchar a su país? Hay que estar dentro, hay que vivir la experiencia para poder opinar. Mucho, no es mi caso, pero somos 9 millones fuera, unos cuantos millones de esos venezolanos que están fuera son venezolanos perseguidos por el gobierno, no por el Estado, por el gobierno, porque bueno, Estado no tenemos, pero no se fueron tampoco cobardemente por no luchar. Hubo muchos muertos durante muchos años. Hay muchos presos políticos, hay muchos desaparecidos. Entonces, es triste que digan y doloroso que digan por qué no se van a luchar a su país. Mucha gente de la que pudiera regresar no regresa porque puede ser que al llegar al aeropuerto salte una lucecita roja porque esa persona hizo algún comentario contra el gobierno y lo lleven derechito a una cárcel. Entonces no es
que los venezolanos no quieren regresar a luchar a su país. Mira, no hay, salvando las distancias de lo que ya expresé, pero no hay como estar en tu país. El que sale de su país deja su vida y sale con, o sea, lleva su vida en dos, tres, cuatro, cinco maletas. ¿Qué Deja acaso? sus recuerdos, deja sus amores, deja todo y tiene que empezar de cero donde quiera que llegue. Entonces No, no es fácil, no juzguen sin conocimiento de causa. yo ahí quisiera agregar solo un detallito, y es que nadie está tan exento. O sea, muchas veces los países se piensa, se hacen esos comentarios sin realmente saber primero todo lo que se luchó, porque realmente se ha luchado y como lo hemos dicho, no es la misma condición de cualquier otro país donde están divididos lo que es la fuerza, vamos a decir, del gobierno con el crimen organizado, ¿no? Aquí tenemos una combinación y una mezcla que hace mucho más peligrosa toda la situación. Este, y nadie está exento. Y yo se lo digo muchas veces en foros que he sido invitado o en charlas en una universidad. Señores, o sea, ninguno estamos exentos. Venezuela pensaba al igual, a nosotros no, nunca nos va a pasar. ¿Y dónde estamos hoy en día? Entonces tenemos realmente que ser un poco más empáticos y tratar de entender la situación del otro, porque no se lo deseamos a nadie, efectivamente, pero puede pasar en cualquier momento en cualquier otro país. Tú que has estudiado tantos casos, Lisbeth, ¿algún caso se te parece al caso venezolano? México ahorita. México, a mí no me gusta el ritmo que está tomando. ¿Y por qué? Porque como lo hemos visto en todos estos países que lamentablemente han caído como el de nosotros, esto pareciera un libreto escrito, donde tú cuando analizas, estudias, ves comparaciones, dices, esto ya lo viví. Y nosotros aquí lo decimos, lamentablemente nosotros venimos del futuro, un futuro nada bonito, pero venimos del futuro. Y cuando pasan situaciones como por ejemplo está pasando en México, que ahorita viene el control del Poder Judicial, donde quieren quitar a todos los jueces y elegirlos por votación popular, ya nosotros conocemos esas votaciones populares, tú dices, señor, ya empezaron. Cuando tú oyes a un gobernador de un estado diciéndole a los empresarios en una reunión, necesitamos mejorar la seguridad pública del estado y bueno, si ustedes no dan 4 hectáreas, nosotros les va, no, si ustedes no dan 2 hectáreas, perdón, les vamos a quitar 4, porque si tienen, compartan. Señores, esto también lo viví. Lamentablemente, la vía que está tomando México y lo que tú ves que está pasando en cambios incluso de la misma constitución que pareciera que la gente no se da cuenta. Porque a diferencia de nuestros países, que ya nosotros tenemos una alerta cuando te dicen reforma constitucional o constituyente, ya se te prenden las alarmas, México, Sabemos que se acaba la democracia. México no lo está haciendo así. México está cambiando paulatinamente y muy por debajo normas constitucionales y de repente salen publicadas aquí la Gaceta Oficial de Venezuela, que se llama el Diario Oficial de la Federación. Y de repente tú ves que sale en el Diario Oficial de la Federación un cambio de un artículo de la Constitución donde entre tres cambios, dos son suaves y uno está así como que tú dices, Dios. Y eso está pasando en México. Chica, yo te hice la pregunta ingenua, lo confieso. Y mientras tú hablabas, conecté con un caso, el caso de Cuba. Es igualito. Tú hablabas de libreto, sí, Venezuela copió el libreto, pero al pie de la letra. Primero, persecución de quien piensa distinto, que ahora esa es la regla, ¿no? Puedes pensar distinto, una pendejada, pero si esa pendejada es diferente a lo que opina el gobierno, puedes ir preso. Y también el gobierno cubano exportó los delincuentes que sacaron de las cárceles expresamente, les otorgaron todos los beneficios, porque la visa siempre se ha pagado. Los ayudaron a sacar la visa, les dieron toda la documentación que necesitaban, les dieron antecedentes penales, o sea, libre de antecedentes penales, y los enviaron todos a Estados Unidos. Y el gobierno venezolano copió el mismo libreto. Qué desgracia y qué tristeza. Y cuando te pones a evaluar, por ejemplo, hay una frase muy que se ve mucho y es el hecho
No me interesa que los pobres mejoren, porque si los pobres mejoran, dejan de apoyar al gobierno. Analízalo en muchos países de la región y ha sido repetido por distintos dirigentes políticos. Y tú dices, es lo mismo. Sí, qué tristeza. A mí me angustia, Lisbeth, sobremanera esa ebullición del odio que yo no he sentido, pero estoy observando a través de las redes sociales. Y me llama la atención, recordé ese caso tan sonado que muchos han querido olvidar, pero fue el genocidio en Ruanda en los años 90. Y esa historia comenzó por unos locutores de radio y después unos eh, personas de canales de televisión, moderadores de televisión, noticieros, pero comenzó por unos locutores em, hablando negativo, o sea, desedificando a los grupos Tutsi. Era desedificando. Los grupos Tutsi les decían de todo, todos los días los defenestraban por radio, luego se sumaron a ello medios de televisión y pedían la destrucción de estos grupos, incluso hacían publicidad, spot publicitario, llamando a la persecución de los Tutsi. Esto lo organizaron los Hutus en Ruanda. Todo comenzó también por un conflicto parecido al que se está generando con venezolanos en algunos países, ¿no? Los llamaron hasta cucaracha, decían cómo había que exterminar las cucarachas y ellos mismos generaban las formas en las cuales había que atacar a la gente. Difundían los lugares donde los podían encontrar, a qué hora los podían encontrar, cómo los podían encontrar. Y eso generó un genocidio de más de 1 millón de personas en 100 días. Entonces yo quiero tu opinión al respecto y un mensaje que tú, desde esa organización que diriges, le puedas dar a esta gente no son todos, pero eso va creciendo así como, como el algodón de azúcar, ¿no? Después puede ser que cuando eso se minimice, haya una tragedia y eso es justamente lo que no queremos. Yo vi dos casos, he visto muy parecidos a lo que pasó en Ruanda. Uno en Perú, que empezaron a tirarle piedras a una familia, a una casa, acabaron con todo, y en Brasil, que le quemaron a los venezolanos en un refugio todo lo que tenían. Incluso quemaron gente, pero si no recuerdo mal, no hubo pérdidas humanas, pero sí hubo muchos lesionados. Entonces, eso a mí me encoge el corazón y me llama poderosamente la atención. ¿Qué puedo hacer yo desde mi espacio? Mira, solamente alertar esto, solamente hacer un llamado de conciencia a quienes están motorizando estos movimientos en contra de venezolanos, que les llegue la comprensión, que les llegue la compasión, que no juzguen por un grupo que muchos venezolanos en todo el mundo que se han integrado están dando su aporte. Y después de este llamado, quiero que hablemos de esos aportes de los venezolanos en los sitios donde han sido Mira, recibidos. yo quiero empezar con decir algo y es que la palabra tiene mucha fuerza. Y cuando esa palabra viene de medios de comunicación, tiene todavía más fuerza. Y sí, yo creo que los medios de comunicación han sido culpables de muchas tragedias que han ocurrido en el mundo y en este caso que han ocurrido con poblaciones migrantes, donde son los primeros, por ejemplo, hay hechos notorios que pasan, incluso ahorita con nuestra comunidad. Tú ves que un delito lo comete una persona de otra nacionalidad y si son de otra nacionalidad, tú ves los titulares y dice, extranjeros hicieron tal cosa. Basta que haya un venezolano, que ahí sí es clarito, venezolano hizo tal cosa. Y todas las tendencias de las comunicaciones, de las informaciones, están igual, sea en Estados Unidos, sea en México, sea, o sea, hay una guerra orquestada o no, porque obviamente en estas alturas tú dices hasta qué punto, y es muy casual que sea en varias partes, entonces eh, de generar esa situación hacia la población migrante venezolana. Eh, Recientemente hay un hecho.
lo que pasó en Chile con la persona, con George Harris, donde los medios de comunicación se dieron a la tarea previa a la presentación de él en Viña del Mar a decir que boicotearan el evento, que hacer comentarios xenófobos. ¿Y qué pasó en el momento del evento? También hubo un hecho ya, vamos a decir, manipulado y manejado por estas informaciones de los medios de comunicación. Entonces, mi mensaje hacia los medios como tal parte precisamente incluso de algo que decía antes. Señores, hay que ser un poco, en la vida, como seres humanos, tenemos que ser un poco más empáticos. Tenemos que realmente ponernos en los zapatos de los otros y pensar qué pasaría o cómo me sentiría yo si fuera hacia mi lado. Y antes de escribir una noticia, antes de dar una noticia, medir muy bien las palabras que utilizamos, porque a veces damos mensajes vedados, filtrados, disfrazados, donde decimos palabras que afectan mucho, que se pueden tomar de una forma o de otra. Entonces, la fuerza o lo que representan los medios de comunicación se ha visto a través de los años en muchas áreas. O sea, todo lo que ellos pueden hacer. ¿Por qué no contribuir con lo que podemos hacer en ese granito de arena que tendríamos que poner todos como seres humanos para que nuestro mundo sea un poquito mejor? ¿Por qué ir hacia el otro lado? O sea, yo creo que es momento, en el mundo están pasando muchísimas cosas. Por donde volteas hay una situación que dice, entonces yo creo que es momento de mejorar un poquito y de que aunque digamos que voy a hacer yo desde esta esquinita, esa esquinita y lo que yo pueda hacer va a contribuir a que tengamos un mundo mejor todos. Entonces sí hay que tomar la atención, ponerse la mano en el corazón, pensar un poco antes de escribir cualquier noticia o irme en contra de una persona. Somos muy fáciles para juzgar. Como seres humanos nos encanta juzgar al otro. Y obviamente eso no está bien. Y lo hacemos normalmente, lo hacemos en nuestras casas. Vemos una persona en la calle y ya porque lo veamos de una persona, ya de una forma ya decimos que es malo. Y no sabemos la realidad de esa persona. Entonces no somos quienes para juzgar. Sí, y a los que multiplican noticias, yo siempre digo, busquen la fuente, asegúrense que esa noticia es verdad. Y bueno, lo podemos pasar también por el sedazo de Sócrates. ¿A quién ayuda? ¿Me sirve? Ujú, Tengo la certeza de que es cierta y la voy a repetir porque a quién ayuda. Y ujú. a quienes dirigen medios y a quienes están frente a los micrófonos y a quienes están detrás de una red social, utilícenla para construir, no para destruir. Porque la destrucción de un grupo no te da garantías de que no te va a alcanzar a ti. O sea, eso es lo más serio. O Exacto, sea, todo ese daño que tú estás haciendo, ¿cómo sabes que no te va a alcanzar? O sea, de este planeta, en este cuerpo, no nos vamos. Entonces, ¿para dónde vas a agarrar tú? exactamente. Y la vida es un boomerang. Así de simple. Sí, entonces, bueno, ayudemos al otro a transitar su proceso de la mejor manera posible, no se la pongamos más difícil. Amiga, yo sé de muchos venezolanos que se han integrado a comunidades donde están dando lo mejor de sí y contribuyendo. Y veo, bueno, no voy a seguir mencionando países, pero hay algunos. ¿Cómo ves tú en forma general la integración de la diáspora venezolana en los países que eligieron, con sus aportes, etcétera? Mira, en diversas áreas, porque no solo, tú hablaste hace rato de la médica, donde hay muchísima referencia de nuestros médicos venezolanos. Pero en muchas de las áreas, las personas venezolanas de bien, vamos a diferenciar obviamente lo que ya hablábamos anteriormente, ha ido a trabajar, ha ido realmente a echarle ganas por sí mismos, por su familia y por el país que los está recibiendo. Y los aportes que han dado en cualquiera de las áreas, cultural, en el área social, área económica, cómo se han desarrollado, cómo se han insertado, y tú lo puedes ver, o sea, yo lo veo en mi trabajo, en lo que hago a nivel regional. O sea, la mayoría de organizaciones de sociedad civil, en su gran mayoría que atendemos a personas en contexto de movilidad, están liderados por venezolanos. Y a veces hay hechos,
O sea, como por ejemplo, ahorita en el año pasado fue la discusión de los 40 años de la Declaración de Cartagena, que es la declaración que amplía el concepto de refugiados. Y la mayoría de las organizaciones y los postulantes a participar eran venezolanos. Entonces a veces habían las discusiones, pero es que todos son venezolanos y habían otras nacionalidades involucradas que decían, pero ¿qué quieres si el venezolano se ha puesto realmente a trabajar en pro y en dar y tiene una capacidad incluso de desarrollarlo? O sea, no tenemos la culpa, o sea, tienen, además de ser una población migrante numerosamente amplia, o sea, más de 8 millones, también se han organizado muy bien. Y eso se refleja en muchísimos países, donde incluso, sin nombrar también países, hay países que hoy en día, y ahí es donde la gente dice, me vinieron a quitar el trabajo. No, señor, no nos vean como enemigos, no nos vean como que le estamos quitando el trabajo a nadie. Simplemente que hay algo muy cierto, el venezolano tiene proactividad, el venezolano tiene compromiso y cuando asume hacer una tarea la quiere hacer lo mejor posible. Entonces, lejos de vernos como una competencia, yo creo que cuando hay alguien que tú ves que sabe más que tú, que es bueno en lo que hace, ¿por qué ponernos a meterle el pie para que se caiga en vez de tratar de aprender lo que podamos aprender de esa persona? O sea, aquí estamos abiertos, ¿sabes? O sea, nosotros no somos mezquinos. El venezolano no es mezquino, el venezolano le gusta ayudar. Entonces, aprovechenlo. El venezolano es generoso, sí. Bueno, eso era lo otro que te iba a pedir, un mensaje para los habitantes de los países receptores, pero bueno, ya me lo diste. Entonces, amiga, me encantó esta disertación, pero para finalizar, quiero que nos digas exactamente de qué se ocupa la organización que diriges, dónde te pueden ubicar a esas personas que están necesitando, porque fuera de Venezuela hay dos Uruguay, más de dos Uruguay. Aquí la población es 3,5 millones. Entonces, imagínate el contingente. Entonces, entiendo que ustedes no solamente se ocupan de la diáspora venezolana, sino de todas las nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen exactamente y dónde los pueden ubicar? Sí. Apoyo a Migrantes Venezolanos es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Todas nuestras actividades son totalmente gratuitas y está dirigido a brindar asesoría y acompañamiento a las personas migrantes de cualquier nacionalidad que lo requieran. No solo solicitantes de refugio o refugiados, sino personas en contexto de movilidad en general, sin importar el idioma, porque hoy en día precisamente la tecnología nos ayuda a no tener esas barreras lingüísticas. Y bueno, nos las ingeniamos, o utilizamos los traductores para dar la información que las personas requieren en cualquier parte que se encuentren, porque nosotros hemos atendido personas incluso que están en países árabes. En lo que podamos ayudar, ahí estamos para brindar asesoría y precisamente formamos parte de redes a nivel regional, donde si la persona no podemos nosotros, porque tiene que ver con otro país, podemos canalizarlas con otra organización que las pueda atender. ¿Resuelven casos o solo asesoran? No, se resuelve casos, se canaliza, se asesora y además hacemos incidencia en materia de políticas públicas en México y en distintos países de la región. ¿Algún casito así rapidito que hayan resuelto para irme con el alma henchida, Mira, yo feliz? creo que uno de los, y no es algunos, son muchos, que nosotros nos llenan mucho de satisfacción es cuando logramos la reunificación familiar. O sea, nosotros atendemos muchísimas personas que estando en México hacen luego de tener su estatus de refugiado, hacen el proceso de reunificación familiar y el hecho de cuando llegan al aeropuerto y nosotros siempre le pedimos que nos manden una foto cuando están juntos y ver que ya están juntos, madres que dejaron a sus hijos y que sus hijos al fin después de 5 años, 6 años pueden estar juntos nuevamente es la mejor recompensa que podemos tener. Muchas veces te contactan y te dicen, como gente que a veces siempre está equivocada, y dice, para que me lo acelere, ¿cuánto me va a cobrar? No, no, señor, o sea, para nosotros no es eso, no es fácil mantenerse sin recursos, más en un contexto económico ahorita financiero que con todas las políticas nuevas de Estados Unidos ha afectado, pero no hay mayor recompensa que alguien te diga gracias por todo el apoyo que me dio. Gracias porque estoy con mi familia y que Dios la bendiga.
Bueno, señores, ya saben, existen muchas organizaciones, existe esta organización que dirige Lisbeth Guerrero. Voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que la ubiquen quienes tengan necesidad de ubicarla. Amiga, muchas gracias, que Dios te bendiga porque sé que este servicio lo haces de corazón por el placer de servir. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir hablando de tantos temas fascinantes que pueden ayudar a quien escucha a transformar su vida. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Que tengan un feliz día.